Licenciado, muy buenas noches. Freddy los saluda. Bienvenido a Buenas noches, Santa Cruz. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy honrado por ello. Y un gran saludo a la audiencia de este hermoso programa. Gracias, licenciado. Es un placer tenerlo, por supuesto, en el programa. Yo decía, no, oiga, qué preocupante es la situación del país. ¿Cómo les estará yendo a los exportadores? ¿Cómo estarán nuestros empresarios? ¿Cuál es el análisis que hacemos, licenciado, con relación a esta situación? Bueno, en primer lugar, tengo que coincidir con usted en su preocupación. Nosotros quisiéramos tener un país donde las diferencias se resuelvan por la fuerza de la razón y no por la razón de la fuerza. No estamos de acuerdo con una cultura del bloqueo. No es como Santa Cruz se ha caracterizado durante décadas, y lo cual nos ha permitido llegar a donde estamos, pero en la repetición de los hechos se va consumando una suerte de cultura, de tal manera que eso es perjudicial, definitivamente. No solo porque es atentatoria para los derechos humanos, el derecho a la libre circulación, al trabajo, etcétera, sino porque nos perjudica en lo económico, nos perjudica en la gestión, pero también nos perjudica en la imagen a nivel internacional, ¿no? Cada vez que hay un bloqueo o cada vez que no llega a tiempo una mercadería para su venta en el mercado interno desde el exterior, o cada vez que no puede salir una exportación, hay costos económicos en los que incurren nuestros operadores del comercio exterior, pero también, reitero, esto afecta a nuestra imagen, y ya sabemos que ganar un cliente cuesta mucho, pero conservarlo muchísimo más. Alguien dijo de que entrar a un mercado es difícil, permanecer en el mercado más difícil aún, pero perder un mercado y querer recuperarlo es prácticamente imposible. Ahora, ¿cómo nos está yendo? Yo diría más bien cómo nos hubiera ido. ¿Ya? Si es que no hubiéramos tenido tantos bloqueos, más de 70 bloqueos en el primer semestre. Las cifras que voy a dar definitivamente son auspiciosas y nos deben llevar a esta reflexión de decir qué clase de país tendríamos, cuántas más oportunidades generaríamos si pudiéramos vivir en paz social. El INE ha reportado el informe al primer semestre hace pocos días atrás, y la buena noticia para Bolivia es que, reitero, pese a toda esta situación de afectación a la producción y al comercio exterior, a las importaciones y exportaciones, hemos logrado entre enero y junio un superávit comercial. Muy buena noticia cuando la preocupación está centrada en que nuestras reservas internacionales netas en el Banco Central no disminuyan, porque en caso de que sigan cayendo y llegue un momento de un descuadre entre la disponibilidad de dólares con la demanda, eso va a ser inevitable que haga que el dólar suba. Y ya sabemos lo que eso significa, ¿no? Inflación y una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, la primera noticia positiva es de que hemos registrado un superávit por 1.221 millones de dólares. La segunda buena noticia es que esta sería la segunda gestión consecutiva en que tendríamos un superávit. Veníamos entre el año 2015 hasta el 2020 con sucesivos déficits que le restaron más de 5.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central. Entonces, el año pasado tuvimos un superávit por casi 1.500 millones de dólares. Buena noticia, hoy en medio año tenemos ya 1.221 millones de dólares. Y las otras buenas noticias adicionales es que hemos registrado una serie de récords hasta el primer semestre. Por ejemplo, el mayor nivel de exportación, casi 7.000 millones de dólares. Eso no habíamos logrado ni siquiera en la época de bonanza, en la época del auge. Las importaciones también han logrado un récord con casi 5.800 millones de dólares. No está mal importar cuando traemos insumos, traemos equipos de transporte, bienes de capital, tecnología, etcétera, porque eso nos ayuda a producir más bienes y servicios para el mercado interno y la exportación. El tema es la sostenibilidad, ¿no? Licenciado, ¿qué factor ha influido para que tengan estas buenas noticias, para que haya un superávit en estos 2 últimos años? Mire, yo quiero hacer un homenaje a nuestros operadores económicos y a nuestros productores, por lo que usted dijo al principio, ¿no? Bloqueos, incertidumbre, restricciones, una logística
carísima a nivel internacional, sistemas de distribución que se han visto afectados luego de la pandemia, pero ahí está el boliviano, sabiendo administrar la crisis, sabiendo sacar fuerzas de flaqueza y de la crisis hacer una oportunidad. En el mundo ahorita hay inflación. La generalidad de los bienes ha subido de precio, ni qué decir el petróleo, o sea, la energía, los alimentos, pero en general todo está subido de precio. Entonces, eso nos permite tener una oportunidad de ser abastecedores. Pero para eso hay que producir, para eso hay que invertir, para eso hay que arriesgar. Por eso el homenaje, yo digo, a quienes arriesgan, verdaderamente invierten en este país, por este país, para este país. Tenemos crecimiento en prácticamente todos los sectores. El lunar, digamos, en esto, la excepción es el sector de hidrocarburos. Mire que ha caído su volumen entre enero y junio un 18% comparativamente al primer semestre del año pasado, pero pese a ello ha habido un incremento de su valor exportado en 36%. Ahora, los otros sectores, minerales, que es el principal aportante, 3.430 millones de dólares, ha crecido en un 30% su valor, pero un 19% en su volumen. O sea, hay un esfuerzo de producción, pero también hay una ganancia por precios altos para el oro, para el zinc, el estaño, el cobre, etcétera. Pero lo que más queremos destacar siempre desde el IPSE son las exportaciones no tradicionales, donde Santa Cruz es el principal contribuidor a través de los alimentos, a través de las maderas, a través de los productos con valor agregado. Las exportaciones no tradicionales al mes de junio totalizan ya 2.045 millones de dólares. Y esto no es un tema menor, porque esto significa mucho empleo, implica mucho efecto multiplicador en la economía. No es lo mismo exportar minerales, que se los saca de las minas o del subsuelo, ¿no es cierto?, o sacar gas del subsuelo. Para exportar son recursos extractivos no renovables, se va el mineral y no lo tenemos más, se va el gas, no lo tenemos más, que hacer productos en el agro, hacer en la ganadería, en la agroindustria, en el sector forestal maderero, en la industria manufacturera y en el sector artesanal. Se necesita $1 millón para generar un empleo en el sector de hidrocarburos. Con $1 millón generamos 100 empleos en el sector de la agricultura. Entonces, estos 2.045 millones de dólares, concluyo con esto, de las exportaciones no tradicionales, superan hasta el primer semestre ya a las exportaciones de hidrocarburos, que apenas han totalizado 1.488 millones de dólares. Licenciado, yo quiero resaltar lo que usted decía, ¿no es verdad? Las exportaciones de productos no tradicionales, y eso se genera acá en Santa Cruz, ¿no es verdad? La mayor parte se genera acá en Santa Cruz, efectivamente. Usted hablaba del tema de la agropecuaria, de la producción de alimentos. ¿Cuál es el producto que más ha exportado, licenciado? Bueno, ¿cómo podríamos decir? El producto estrella de las exportaciones no tradicionales es la soya y sus derivados. Casi no exportamos grano, exportamos aceites crudos, aceites refinados, torta de soya, harina de soya y lecitina de soya. Ese complejo oleoproteico de la soya ha significado 1.144 millones de dólares en 6 meses. Pero alegrémonos, el año pasado, en todo el año, exportamos soya y derivados por 1.369 millones de dólares. Y ahora en 6 meses apenas 1.144 millones. Alguien podrá decir, pero es que eso es producto de la subida del precio de la soya. Sí y no. El valor ha crecido 67%, pero el volumen 47%, o sea, casi la mitad de un volumen adicional en relación al año pasado, que no es un tema menor. Definitivamente no es un tema menor. Mire, en términos de volumen, hemos incrementado 597,000 toneladas este año respecto al año pasado. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace el pequeño productor, principalmente, el mediano, también el grande. Entonces, hay el efecto multiplicador que eso se da sobre la economía. Usted conoce, usted vive acá, preparar el terreno, comprar la semilla, plantarla, vigilar el cultivo, fertilizarlo, echarle
o sea, cuidar de las plagas, cosechar, transportar hasta el silo, desactivar el grano, llevar otra vez, transportar hasta la industria, transformar, agregar valor y de ahí distribuir, comerciar en el mercado interno, comerciar en el mercado externo. ¿Sabe qué? Siempre se ha escuchado hablar del motorcito de la demanda interna, ¿verdad? ¿Cuánto aporta esta actividad al motorcito de la demanda interna, aparte de lo que es ese motor de la demanda externa que atendemos a través de las exportaciones? Entonces la soya es el principal producto, ¿no? Y todo de Santa Cruz. Después tenemos desde Santa Cruz el siguiente producto, girasol y derivados, con 87 millones. Carne bovina hasta el mes de junio, 64 millones de dólares. El año pasado, en todo el año, tuvimos como 100 millones. O sea, ya hemos hecho 64% en apenas 6 meses. Y de ahí cortito, maderas y sus manufacturas, azúcar, alcohol, leche, cueros, frijol, como productos de la región. Licenciado, imagínese todo lo que nos ha comentado, da alegría escuchar, estamos progresando, pero ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay ese impulso, ese apoyo? ¿Cómo lo ve usted, licenciado, la situación, gobierno, producción, exportación, empresario, esfuerzo? ¿Cómo lo ve usted, licenciado? Mire, nosotros decimos que hay un capítulo pendiente en el país que se llama competitividad, ¿no? Mejorar la productividad, mejorar la competitividad es fundamental, pero para que un país gráficamente pueda despegar, ¿no?, y ser competitivo, se necesitan 2 alas. No puede el sector privado por sí mismo ser competitivo si no cuenta con las normas, con las leyes, con las reglas de juego, que eso es una responsabilidad del Estado. Por ejemplo, para mejorar nuestra productividad en el agro, necesitamos pues ciencia, necesitamos tecnología, necesitamos que nos permitan a nosotros competir en igualdad de condiciones con monstruos como son Brasil, Argentina, Paraguay en el Mercosur o Estados Unidos, ¿no?, a nivel global. Entonces, lo que está faltando es que funcionen estas 2 alas. Lamentablemente no hay un diálogo público-privado. Creo que la ideología, la desconfianza, la falta de puentes, las distracciones que tiene el propio gobierno con su agenda, sea interna o sea política, respecto a otros departamentos, está impidiendo una mejor gestión que podría derivar esto pues en un mejor resultado, y no solamente en beneficio de una región, sino del país. Porque cada vez que doy una entrevista, el periodista acucioso termina preguntándome así, ¿no? A ver, don Gary, ¿cómo le afectan las exportaciones? En facilito al ciudadano de a pie. La exportación se lo ve como algo lejano, pero si supiera el ciudadano que el poder adquisitivo de su salario, de sus ingresos, depende de exportar más, viera con otros ojos estos números. En la medida que nosotros exportemos más y esas exportaciones sean superiores a las importaciones, podemos quedarnos tranquilos, las reservas internacionales van a estar ahí, el dólar no va a subir, no va a haber inflación. Pero si pasa lo otro, ahí estamos mal. Ahí se viene una devaluación, se viene una inflación y todos vamos a crepar. Vamos a esperar que pase lo otro, como dice usted, licenciado. O sea, que el gobierno realmente apoye este motor, ¿no es verdad?, que mantiene la estabilidad económica en el país. Hay que buscar el diálogo, como dice usted, un acercamiento. Y hay que buscar, dicen, no, ellos mismos dicen, somos de la cultura del diálogo. Bueno, vamos a ver si son de la cultura del diálogo. Yo quiero agradecerle, licenciado, y felicitarlo por ese trabajo que hace la institución, por supuesto, en beneficio de todo el país. Muchísimas gracias. Voy a acabar diciendo de que hay que ser optimistas, por lo menos eso es lo que caracteriza a un emprendedor, a un empresario, a un productor. Nunca se rinde, y menos Santa Cruz con el modelo exitoso de desarrollo que hemos llevado adelante y que nos ha convertido en la locomotora o en el bastión económico del país. Así que muchas gracias por la entrevista y hasta una nueva oportunidad. Gracias, licenciado, muchas gracias. Muy bien, ahí teníamos el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Buenas noticias, como usted lo ha escuchado, ¿no? Esos números alentadores para la economía del país. Pero hay que ver, ¿no? Se nos viene septiembre, no sé, ojalá que no haya conflicto, ojalá que el gobierno se siente y toque el tema del censo y se resuelva esto con resultados positivos, por supuesto, pensando en toda la población. Bien, nosotros nos vamos a la pausa.